La ruta hacia el occidente está habilitada, por lo menos desde la policía se ha confirmado aquello. Entendemos que en el transcurso de esta jornada se están regularizando las salidas de los buses y también del transporte pesado hacia ese sector. ¿Qué representa para el empresariado cochabambino? Por lo menos me imagino que esto de alguna forma puede aliviar la difícil situación por la que están atravesando. Estamos en contacto con el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, don Juan Pablo Demer, a quien le extendemos la consulta a tiempo de darle la más cordial bienvenida. Don Juan Pablo, gracias por haber aceptado esta entrevista. La pregunta ya está planteada. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar en tu programa, Mauricio. A ver, efectivamente el tema de la liberación de la carretera al occidente es un alivio, pero no es una solución total. Con eso se soluciona parcialmente el problema, pero todo el intercambio que se tiene como Cochabamba con el oriente todavía está bloqueado por las dos carreteras, antigua y nueva, y eso todavía genera un gran problema, sobre todo a ciertos sectores que dependen precisamente del oriente, con lo que realmente ya cuando estamos a 22 días del inicio de los bloqueos, ya es un tema irreversible, ya hay daños económicos muy grandes. A hoy estamos ya con un daño económico de 2.023 millones de bolivianos como Cochabamba, y esto parece que continuaremos todavía con este recuento porque necesitamos el acceso total. Y eso realmente no nos soluciona todavía el conflicto. O sea, el, el desbloqueo es simplemente el inicio de la solución de este conflicto que nos ha tenido encerrados como Cochabamba, totalmente cercados y eso lleva a que estamos en una situación muy difícil para poder enfrentar todas estas obligaciones que se vienen ahora, créditos, obligaciones. Tener la posibilidad de romper este tema de manera estructural, y eso significa que no haya nunca más bloqueos en el país. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Hemos visto algunas personas intentar iniciar procesos legales, el caso de Cuellar no con mucha suerte porque el proceso lo han derivado prácticamente a Villatunari, de donde se sabe más o menos qué podría pasar, pero la pregunta es: ¿qué se puede hacer en esa línea, tomando en cuenta además que ustedes, los empresarios cochabambinos, han propuesto llevar adelante un trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se trate, se aborde y se puedan tomar acciones en el ámbito de la legislación, es decir, de crear y de generar leyes para sancionar a los bloqueadores? Hemos perdido por algunos segundos la comunicación, creo que la hemos recuperado ya, me van a confirmar. Estamos de todas formas ya conectados con don Juan Pablo Demer. Le decía, don Juan Pablo, sé que por algunos momentos perdimos la comunicación, ¿qué se puede hacer en el futuro para evitar estas medidas de presión, principalmente en el ámbito legal? Sé que ustedes han propuesto una normativa a la Asamblea Legislativa y que hoy en día hay muchas personas que están intentando iniciar acciones judiciales contra autores materiales e intelectuales de semejante daño que le han hecho al país. ¿Qué se ha analizado sobre este tema desde la Federación de Empresarios? A ver, efectivamente, la solución, además a esto, pasa por una solución global, por una solución definitiva, porque una interrupción más de este tipo en los siguientes meses, años, con la economía tan deteriorada como está y como han dejado al sector empresarial, será imposible de poder soportar. Entonces, nosotros a principios de año presentamos un proyecto de ley para regular el derecho a la protesta. No estamos en contra de la protesta, ni mucho menos, pero el derecho a la protesta termina cuando empieza a afectar los derechos de los demás, y un bloqueo es una afectación gravísima, no solo a algunos, sino a muchos derechos de la ciudadanía en general. Vamos a reactivar esto, a hacer las gestiones con la Asamblea. Sabemos que es difícil, desde principio de año que hemos presentado esto y otras iniciativas más que se presentaron en esas mismas fechas,
no han sido ni siquiera tratadas en la Asamblea. Lamentablemente pasa casi un año y no ha habido ni la más mínima intención de hacerlo, pero sí se tienen muchas leyes que sancionan el tema de los bloqueos, ya actualmente vigentes. En base a ello es que se están iniciando estas acciones legales, pero lamentablemente no se las hace cumplir. Las autoridades que deben hacer cumplir esto no lo hacen. Vemos bloqueadores amenazando con distintos delitos que se han estado cometiendo, tipificados por ley y que lamentablemente no se ha hecho nada. O sea que se debe definitivamente dar una solución. Verán los mecanismos, las autoridades competentes, el tema por la vía legal de poder hacer cumplir estas leyes y respetar los derechos de la ciudadanía en general, derecho a la libre circulación, al trabajo, y nosotros por nuestro lado continuaremos con las gestiones que han sido muchas, sin ningún efecto, sin ningún resultado, pero continuaremos a través de la Asamblea para poder por lo menos lograr el tratamiento de este proyecto de ley y que a la brevedad posible se pueda aplicar. Definitivamente, un país con amenaza permanente de bloqueos de carreteras es inviable. Bueno, estamos en contacto con el presidente, ya está nuevamente la señal, habíamos perdido unos segundos simplemente. Perdone que insista en este tema, ¿le corresponde o no a las instituciones afectadas llevar adelante algún tipo de acciones o le corresponde al gobierno aquello? Hay acciones legales cuando vemos vulnerados los derechos, podemos hacer cualquier ciudadano que se sienta afectado en sus derechos, pero las autoridades también, o sea, tienen que de oficio aplicar la ley cuando se han estado vulnerando derechos que están tipificados en las leyes. Todo eso está reglamentado, está legislado, entonces por supuesto que corresponde a todos. Lo que definitivamente no corresponde es esperar que la ciudadanía solucione estos conflictos políticos y sociales trasladados a las carreteras, y es inaceptable que recién la carretera al occidente, el puente de Parotani, se ha desbloqueado después de 19 días de iniciado el conflicto. O sea, esperar tanto para solucionar un conflicto que se veía venir con las consecuencias dramáticas que está teniendo este conflicto, encontramos inaceptable. Hoy estamos al día 22, ahí se están haciendo desbloqueos. Entiendo que recién se ha liberado el tránsito por Mairana. Esperemos que esto sea definitivo, pero faltan muchísimos más. Hoy día Cochabamba ha amanecido con 14 puntos de bloqueo y Santa Cruz con 2. Santa Cruz han liberado 1, pero en Cochabamba todavía tenemos 15 puntos de bloqueo que no están liberados y que nos afectan todo el tránsito hacia el oriente. Entonces, yo creo que cada quien a lo que le corresponde, los sectores económicos, empresariales, tenemos que tener los derechos asegurados para poder trabajar, para poder hacer economía, generar empleo. Y las autoridades son los llamados por ley a poder garantizar estos derechos para que el país pueda funcionar adecuadamente. Dejando de lado este tema, presidente, es cierto que la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba firmará un convenio en el transcurso de los próximos días que le va a permitir además de pronto retomar un trabajo importante en el ámbito, por ejemplo, de la FEXCO. Así es, en realidad el contrato ya ha sido firmado, ya estamos con un contrato vigente con la alcaldía para poder coadministrar el recinto ferial con todas las ferias y actividades, como es la FEXCO, la Feria Internacional, y distintas otras ferias y otras actividades que se hagan en el recinto ferial. Eso ya está vigente, es un contrato, un convenio firmado entre la alcaldía municipal y la Federación de Entidades Empresariales.
Importante el desafío que se le viene entonces a la Federación de Entidades Empresariales. Me imagino que esto se va a hacer público y oficial en el transcurso de los próximos días. La verdad es que también en medio de tanto conflicto hemos estado atentos a otro tipo de actividades. Señor presidente, le agradezco mucho por haber aceptado este contacto con nosotros para hablarnos de estos temas que son de interés no solo de los empresarios, sino también de la población en su conjunto, que se ve perjudicada, que se ve preocupada por lo que está ocurriendo en el país. Un diagnóstico breve de lo que aconteció en el trópico de Cochabamba, donde se ha registrado una toma. Muchos dicen si es pacífica no es toma, otros dicen como fuese es toma de las unidades militares. ¿Cómo se ha analizado lo ocurrido principalmente el día viernes en la región del trópico desde la Federación? Bueno, son pues actos totalmente irregulares que las autoridades deben tomar cartas en el asunto. O sea, no puede ser que un regimiento, que un cuartel sea tomado por la población, la policía se retira, los militares se retiran y dejan en el trópico una situación mucho más difícil y más complicada. A eso vamos, con que las autoridades deben cumplir con la obligación de garantizar pues un adecuado funcionamiento de un país y no dejar que estas cosas acontezcan. Entiendo las dificultades que se tienen en un problema como el que estamos viviendo, pero esas cosas definitivamente son inaceptables. Entramos ya en una anarquía muy complicada a futuro. Agradezco mucho por haber aceptado esta conversación y esta entrevista. Estaremos atentos a todo hecho que se vaya suscitando y también a cualquier requerimiento que tenga la Federación en cuanto a seguimiento de actividades y noticias. Gracias por haber estado con nosotros, don Juan Pablo Bemer. Gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego, Mauricio.